en este falso lunes. ¡Qué falso! El lunes y tantas cosas en este país. Pero estamos a miércoles, como siempre. Y esto es el Estado Ciudad. Y gracias a don Diego Jalón, que la tengo a mi izquierda sin que sirva de precedente, pues se había disparado el volumen de nuestro Twitch. Ya saben que nos pueden ver en Twitch. Estamos estupendos de la muerte. Doña María, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a pesar del tiempo. A pesar del tiempo, porque no llueve, quiere decir porque usted. No llueve. Claro, es que doña María es muy preocupante. Tiene un par de genomas de esos que solamente piensan en el campo, y la verdad es que el campo está Pienso en el campo, en mi alergia, muchos factores relacionados con la lluvia. ¿Alergia que es uno de sus perros? No, alergia es la alergia y los ojos que los tengo ya hinchados como las ranas. Pues y a veces cuesta respirar, sí. No, es verdad que en Madrid la gente con alergia la pasa mal. Se pasa de viejo, no te preocupes. Sí, ¿no? Pero a ella le faltan todavía 40 o 50 años para ser vieja. Pasará lo que Picasso hizo un retrato de Gertrude Stein. Gertrude Stein, sí. Le dijo, no se parece, dice, no se preocupe, ya se parecerá. Usted vaya pagando, que era lo que Picasso pensaba en esos casos. No hace falta a don José Luis, como ya se dan ustedes cuenta, no hace falta que lo presente, porque se presenta él solo sin previo aviso. Dos pequeños apuntes. Hay uno bueno, en fin, qué remedio. Que se ha encadenado en una cruz para que no derribe. Hay un señor que además no vive allí. Valdecaballeros, se ha encadenado en una cruz para que no derriben la presa de Valdecaballeros. Uno de nuestros héroes locales. Uno de nuestros héroes locales, sí. Después del 2 de mayo. Y luego otra noticia más triste, y es que las dos grandes sociedades públicas que se dedican por parte del Estado al tema del agua, que son Acuamed y Aquaes, pues el año pasado, que tenían que haber invertido 155 millones una y 50 y tantos millones la otra, una invirtió 90 y la otra 22. Es decir que, aunque tenemos los problemas que tenemos con la gestión del agua... Sí, porque no hacía falta, ¿no? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que en España iba a haber por sequía? Dios, Pero por ¿cuándo Dios, ha habido sequía en España? Por Dios. ¿Cuándo ha habido sequía en Exactamente, España? si esto es un paraíso de... ¿Será una demostración de que hay Alzheimer en el gobierno? Pues no lo sé, pero Lo insisto... digo por la pérdida de memoria reciente. Una de ellas, Aquaes, tenía un presupuesto de 152,1 millones y invirtió 90, y la otra, Acuamed, tenía un presupuesto de 58,7 millones y invirtió 18,9. Luego la otra noticia que comentaba usted, la del caballero encadenado, pues habrá que empezar a hacer esas cosas, porque la verdad es que es una especie de ataque a la racionalidad, lo de que sigamos derribando embalses por postureo y por quedar bien, ¿no? Pero y además tienes razón, el ataque a la racionalidad se produce sin que desde la racionalidad se pueda contraatacar. Bueno, se puede contraatacar, no vale pero para solamente nada. con la sin hueso. Eso es, pero no vale para nada el contraataque. O sea, hemos llegado a un momento en el que el debate intelectual o el debate racional sobre los asuntos no vale frente a la prepotencia del poder, en este caso el poder ecologista irracional. Perdonen, el poder del gobierno. Sí. El poder ecologista lo que hace es darle a la sin hueso también, y de golpe mola mogollón tirar embalses. Es que no es ni siquiera una política hidráulica, es que es puro dogma. Sí, Estamos hablando de fanatismo. La presa de Valdecaballeros, pero en Toranes, en Teruel, también es inminente el derribo de otra presa. Sí, efectivamente. Y también están en contra, y el propio Teruel se ha manifestado en contra, y los ayuntamientos de la zona se han manifestado en contra. Yo en la red social, una de las que sigo... ¿Pero de quién dependen los embalses? Hay una señora que ha dicho, a mí, el que tire presas que no me hable. Probablemente hay cola y no por las presas. El problema es que estamos ante la que puede ser la octava gran sequía de España. Sí. Los ciclos de sequía en España suelen ser de 5 años y ya han pasado desde los años 60 que se están monitorizando y no hemos aprendido. Y en el pasado seguían pasando, ¿eh? Bueno, pero en el pasado se hicieron algunas obras de regulación. Las grandes presas son de los años 60-70. Sí. Pero desde entonces no solamente no se están haciendo nuevas presas, sino que las estamos tirando. Desde y las sequías cada vez son más prolongadas. En el Ebro, que ya saben que es un sitio que me conozco, pues había a principios del siglo pasado, muy al principio, había un estiaje en la desembocadura de 8 metros cúbicos por segundo, ¿no? Cuando el normal serían 60, 70. Claro. O sea, quiero decir que esas cosas han pasado en este país, en esta península ibérica, desde tiempo inmemorial. Sí, sí. Y fijaros que otro elemento ligado... No le sirve para nada la memoria histórica.
Pues parece ser que en este aspecto no, en otros sí, ¿no? En los de desenterramiento. ¿Tampoco? Sí, en otros sí, parece ser que sí. Ya sabéis que una de las obras necesarias para hacer el trasvase de los Tintos, Otiel y Piedras a Doñana era un canal, un de San túnel, Silvestre, de lo San tienen que Silvestre. ampliar para que pase el caudal que esperan. La declaración de impacto ambiental la han hecho por 10 metros cúbicos por segundo. Y claro, no vale, porque lo que quieren es el doble. Es el doble, 19 son 20, sí. Que en realidad podrían ser hasta 50, pero en fin, son 20. Entonces, en resumen, no puede pasar el caudal. Claro, ¿quién fue el guapo que hizo la pues día? Pues ahora dicen 10? Que habrá que hacer otra día, pero es que una día, aunque la propia palabra día no sea de día, son años. Sí, sí. Tramitar una día son años. Lo cual es un sinsentido, ¿no? Claro. Es la destrucción de un proyecto. Sí, en realidad es la anulación o la reducción a la mitad de un proyecto en un sitio en el que todo el mundo está de acuerdo que hace falta agua. No con independencia de que luego ese agua sea para recargar los acuíferos. ¿Con independencia? Con independencia. Me cago en la mar. Agua, independencia. Vamos de mal en peor. El independentismo hídrico. Yo de todas formas creo que todo forma parte de un plan, lo he dicho muchas veces. Sobra los agricultores, sobra los ganaderos, sobra la poquita gente que queda en la España vaciada. Cuando esté fuera, va a haber hostias como panes, ¿eh? Sí. No, cuando toda esa gente esté fuera va a ser todo o plantas fotovoltaicas donde haya sol y parques eólicos donde sople el aire y vamos a ser la pila de Europa. Es lo único que vamos a poder exportar, energía. La pila de Europa si no tenemos, todos quieren ser la pila de Europa. Si no tenemos decenas de envases reversibles o algo parecido para almacenar esas renovables, nos la vamos a meter donde nos quepa. Ya sabe que el mes de febrero se tiró, vamos, no sé qué porcentaje de la eólica, porque sobraba y no había forma de guardarla, ¿no? Sí. Y en Huelva el agua. Huelva al agua se desembalsaron 250 hectómetros cúbicos, cuando se supone que los regadíos piratas del acuífero subterráneo sacan 5 metros cúbicos al año. O sea, que estaría más que... Y se tiraron 250 desde la parte norte de la corona norte. Bueno, vamos a ver esos embalses cómo siguen yendo de mal o de bien en peor. Pues de mal en peor y cada vez peor. Y vamos, estáis comentando todo esto de la política hidráulica y ya esta semana hay restricciones de agua en amplias zonas de Cataluña, ¿no? Donde se han puesto unos mínimos o máximos. Unos cientos de municipios. De consumo de agua en muchos municipios. Es que no pensaban que dure tan la sequía. Pero fíjese que esto no ocurre en julio ni en agosto, sino en el mes de principios de mayo. ¿Sabe lo que pasa, don Diego? Es que usted quiere que traigamos agua desde el Ebro por tubería. Efectivamente. La traigan, pero por tubería no. Efectivamente. Bueno, pues esta semana perdemos otra vez 326 hectómetros cúbicos, perdemos un 0,58%, esto nos sitúa en el 50% exacto de nuestra capacidad de embalse. Tenemos 28.074 hectómetros cúbicos, que son prácticamente los mismos que teníamos en esta misma semana del año pasado. Pero con curvas en sentido contrario. Efectivamente, el año pasado estábamos subiendo, aunque poco, pero subiendo, y ahora estamos bajando desde hace 4 o 5 semanas, perdiendo agua. La media de los últimos 10 años era del 68% en esta semana, es decir, estamos 18 puntos por debajo y estamos 10.000 hectómetros cúbicos por debajo. Es un 30% menos prácticamente. Efectivamente. Entonces, bueno, por cuencas vemos que además la situación es más grave en las cuencas que peor están. Con una pérdida pues de 32 hectómetros cúbicos en el Guadiana y 33 hectómetros cúbicos en el Guadalquivir. El Guadalquivir está en el 24,79, el Guadiana en el 33. En Cataluña interna, que es otra de las cuencas que está peor, pues perdemos 3 hectómetros cúbicos también, se sitúa en el 25,70. Recordemos, como os decimos siempre, que ese 25% es una broma, son 160 hectómetros. Son 174 hectómetros. Claro, mientras que los 25% del Guadalquivir son 2.500. Efectivamente, son, 1.991. Pues 1991. El Tajo pierde también 63 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 60,90%.
Pierde también el Ebro 104 hectómetros cúbicos, que en estas fechas pues es como el mundo al revés, ¿no? Sí. Como no hay nieve, pues no hay deshielo, claro. Pierde también el Duero, 43 hectómetros cúbicos, pierde también el Miño-Sil, pierde 26, pierde también el Júcar, 7, pierde Guadalete-Barbate, 9. En fin, pierden prácticamente todas las cuencas, salvo una que se llama Tinto, Diel y Piedras, no sé si les suena, Me suena, sí, que no pierde agua y que se mantiene pues en el 70% de agua en Barcelona. Claro, ahí, en aguantando, momento, ¿no? con un par. Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación, ¿no? Es curioso también, si lo miramos por comunidades, que esta España, digamos, seca y España húmeda, pues incluye a Madrid en la parte donde hay más agua de todas las comunidades, ¿no? La región de Madrid tiene ahora mismo un 68% de agua en sus embalses y se sitúa pues junto con Castilla-León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia, entre las regiones. Muestra inequívoca de Diego, perversidad. ¿tienes la capacidad de embalse de Madrid ahí? La capacidad de embalse de Madrid se la digo ahora mismo. Vamos a ver. La capacidad de embalse de Madrid es de 1.060 hectómetros cúbicos. Es justo más o menos como 2 años de consumo de Madrid. 3 años. No. La garantía siempre, Sí. Tradicionalmente se ha Sí. dicho que en Madrid había una garantía de suministro y se está todo Sí, lleno pero de 3 años. Como ahora el consumo más o menos son 500, 600 hectómetros cúbicos año, pues lo que tiene embalse es más o menos el doble. Lo digo para comparar, por ejemplo, con el caso de Cataluña, ¿no? Que en Cataluña... Bueno, no, en Barcelona, el área de Barcelona, que es la que conozco, Sí, que consume tiene una garantía, si estuviera lleno todo, que es muy poco lo lleno, estaría para 1 año de garantía. Y en Madrid, si está todo lleno y todo en condiciones perfectas, parece que era cerca de 3 años. Porque, bueno, es que el consumo en Madrid también fue bajando y se fue, no tanto como en Barcelona, pero se redujo desde casi 30 hasta 110, que no es poco. Fin de semana algún periódico catalán daba cuenta de que se perdían algo así como 150 hectómetros cúbicos de agua por fuga de tuberías en Cataluña. Bueno, me parece un poco exagerado. Es verdad, no sé el dato de dónde lo han sacado. Pero no está España para perder agua por fugas, ¿eh? El ratio o la media nacional está en torno al 19, el 20%. Sí, en España de sí, agua pero no registrada que se justamente pierde en la en zona de fugas. Barcelona, Sí, como se siempre ha supone, habido mucho problema, se ha hecho inversiones tradicionalmente se han hecho más inversiones que en otros sitios por necesidad que para no se refería a evitar las Barcelona, se fugas. refería a Cataluña. Ya. Sí, en los pueblos y tal me imagino que la cosa estará también peor, y en el sur en particular, en la parte del delta... Lo que parece un poco urgente es que los fondos Next Generation, por ejemplo, se utilicen precisamente para rebajar ese porcentaje de pérdidas. No hay ninguno previsto para eso. No salió PERTE, porque Sí, el PERTE ha que salido el salió PERTE para de el agua, digitalización. pero es para digitalización, Bueno, no para inversión. eso nos permitirá saber dónde están las fugas. Eso es, indirectamente permite saber dónde están las fugas, porque hay algunas compañías de agua en España que al consumidor, por ejemplo, le mandan un mensaje a su casita diciéndole: tiene usted un consumo mucho más alto del habitual, mire a ver si tiene algún Nuestro problema. Patrocinador lo hace, por eso ejemplo. lo hace, y lo hace en Alicante, por ejemplo, que yo soy Incluso consumidor en segundas residencias donde Sí, habitualmente eso no es, se va, eso es, bueno, te puede prevenir te incluso avisa, de te una avisa, ocupación. y entonces, bueno, pues eso se hace gracias a la digitalización. Luego la digitalización de alguna manera puede contribuir a disminuir la pérdida. Bueno, pues ahí estamos, con una perspectiva bastante nefasta. Una perspectiva muy mala. Negra. Claro, porque es que esto está ocurriendo en el mes de mayo y, como decimos, las curvas del año pasado, que ya eran muy malas, en este momento subían, la nuestra está bajando, y si uno piensa que de momento no hay previsión de que el mes de mayo vaya a ser excepcionalmente lluvioso, que sería la única fórmula o la única forma de que, bueno, solucionásemos un poco esto, la perspectiva para los meses de julio y agosto. Unas rogatorias y tal, ¿no? Sí, el día 15 de mayo, que es San Isidro, que es el patrón de los Madrid. Agricultores, de la gente del campo. San Isidro es el toda patrón de España. los agricultores. Yo creo que le van a procesionar prácticamente en toda España para pedirle que llueva. Sí. Qué para tecnológico, eso es un Next Generation. Para quedarnos con lo positivo, este es el 5.º año de este ciclo de sequía.
con lo cual hay que cruzar los dedos. Bueno, pero yo estoy Para que tranquilo acaben porque llegando veo las que están lluvias. pensando. Hay un par de embalses en previsión de derribo, Eso es. están sí. ahí. Luego había alguna noticia interesante como esa cosa extraordinaria que es el postrasvase del Tajo Segura, que reparte el agua absolutamente por todo el territorio de forma extraordinariamente eficaz y eficiente, en algunos embalses como el de Rules nunca se hizo, ¿no? Claro, las olas del postrasvase son siempre, o las olas del posembalse, siempre son muy importantes, Claro, ¿no? claro. O sea, en lugar de pensar, bueno, pues tenemos que hacer esas obras, están pensando, no, podemos derribar el trasvase de Rules, el embalse de Rules, ¿no? Y otra cosa que me tranquiliza por pasiva es que, has dicho, don Diego, que están en el 68-69% la cuenca del Piedras Tinto Diel, y bueno, y por lo tanto 70%. sobra agua que se podría llevar al regadío. No se va a hacer otra medida enormemente pensada, porque Sí, evidentemente además para hacer lo contrario de lo que parece lógico quiere decir que hay un plan. El portavoz del PSOE en el Congreso, el señor Pachi López, dijo que jamás se haría el trasvase del Tinto, que, que no piensen sí, en trasvases. No, y eso mucho no se menos hace para jamás. regar, que se vayan Mucho buscando la menos para vida. regar. No, pero él no dijo mucho menos para... Él dijo jamás se hará ese trasvase. Un trasvase que es indispensable para mantener Dijo con la este, biodiversidad dijo de con este Doñana. gobierno. Es que es lo que os iba a decir, que con, Sí. con el agua que hay en el Tinto, Diel y Piedras ahora mismo, que hay 170 hectómetros cúbicos, si lleváramos 70 hectómetros cúbicos, Se arreglaba todo. el acuífero de Doñana estaba recargado. Claro, Es claro, decir, claro. o sea, estaba Y lleno. sobrarían sobraría 100 agua. hectómetros cúbicos Y para todavía regar habría la 100 fe, hectómetros sí, sí. cúbicos en el Tinto, Diel y Sí, Piedras, ¿no? sí. Que pondría al 50% la cuenca, ¿no? Es decir, que... Quizá antes hablabas tú de la racionalización y quizá una de las cosas que están faltando en la gestión pública es racionalizarla con números. El número es muy indiscutible, ¿no? Bueno. Sí, efectivamente, desde la irracionalidad también es discutible, pero yo creo que la mayor parte de la gente sí entiende los números y entiende la racionalidad de los números. Por ejemplo, un ciudadano español más o menos que tenga un cochecito con las normas Euro 4, Euro 5, Euro 6, si recorre 10, 12.000 kilómetros al año, emite como entre 1 y 2 toneladas de CO2, más cerca de 1 que de 2. Bien, los Falcon del gobierno han emitido en 2 años 55.000 toneladas, o sea, 27.500 toneladas al año. Como se supone que los usan los 23 ministros, dividiendo 27.500 entre 23 salen como 1.000 toneladas por ministro. Es decir, que cada ministro ha emitido como 1.000 veces el CO2 de un ciudadano normal, al que se le está pidiendo, que le está prohibiendo usar su vehículo y se le está prohibiendo entrar en las ciudades. Pero el responsable de la ingeniería brillante, hay que decirlo, brillante ingeniería mediática del gobierno, nos recuerda que el señor Sánchez Galán también tiene un jet Pues privado. sí, pues que lo deje de usar. A mí me da igual. Bueno, yo no, estoy la hablando ahora. diferencia es que el señor se paga Galán el combustible. además genera riqueza, ¿no? O sea, No, y la diferencia importante es que además se paga se su lo paga combustible, él, lo sí, paga él. efectivamente. Porque ya no hablo del coste, parece ser que han sido en esos 2 años como 18 millones de euros Ellos tendrán descuento. solo en combustible. Y por ejemplo, curiosamente, dicen los periodistas que es muy difícil que el portal de transparencia incluya datos de esos viajes, pero hoy la prensa publica que 11 de esos viajes en estos 2 años han sido la República Dominicana. No, 27. No se sabe. Sí, 27. Eso es. 27 de los viajes han sido a la República Dominicana. No se sabe muy bien por qué. pues ¿no? a la romana, que hay unas playas, pero Sí, usted no sabe la República pues Dominicana, uno de los a lo que destinos, vamos las uno de los personas destinos humanas. es la romana, pero insisto. A manifestaciones feministas, es que probablemente. yo lancé en las redes el mensaje de que, y ahora acabo el comentario, de que sería bueno tener una cuenta de debe y haber medioambiental por cada vecino de España. Uy, se me echaron encima diciendo que eso podía ir al cupo, podía generar... Es que el cupo ya existe, es que a mucha gente ya no se le deja usar el coche. Pero solamente para algunos. Eso es. Y resulta que un Mastercard, la tarjeta de crédito, ha sacado una tarjeta que se llama Doconomy, que limita el gasto dependiendo de... Se supone que en las compras un ciudadano medio europeo emite 19 toneladas de CO2 al año. Pues la tarjeta, cuando has llegado a las 9 toneladas, a la mitad de eso, se para, ya no te deja gastar más. Es decir, que están empezando, las gentes, digámoslo así, realmente responsables y preocupadas, están empezando a intentar limitar la emisión de CO2, no tanto por el sermón arriba-abajo, sino por la concienciación individual
abajo Doña arriba. María. Pero ¿y dónde queda la libertad del individuo? Ah. A mí es que en aras a estos grandes dogmas, antes pero era la no- iglesia, no, la tú la- religión no, y teníamos evidentemente la es usted una Inquisición. facha. Pero Debo María, serlo, libertad, ¿eh? ya Pero empezamos. María, tú Debo la tarjeta serlo. la puedes usar o la puedes Pero no oiga, usar. déjenme que contamine lo que yo quiera, Claro, ostras. claro. Sí, sí, Bueno. por supuesto, como los ministros. Claro. Bueno, o sea, como si fuéramos como los ministros realmente. Es como el agua, la sí. temperatura subiría Si el 5 agua que grados gastamos nosotros rápidamente. es el chocolate del oro, donde tienen Don que ver Diego, es donde se le están gastando. Lo que decías, José Luis, porque son 27 viajes a la Dominicana, pero son casi 2000 y pico viajes del Falcon en 2 años. Sí, 4 viajes y medio son, por día. 4 viajes Y medio por día. 4 sí, sí. viajes ¿Pero y qué medio va? por día. Al jardín de casa en Falcon. Está quemando el Falcon. Sí, bueno, Un lío para aterrizar, y en ¿no? la cuenta del coste no se incluye, la hora de Falcon son más o menos 6.000 euros, luego claro, imagínate 4 viajes y medio por día, suponiendo que tenga, no sé, una duración de 2 horas o 2 horas y media, son como 10-12 horas diarias de Falcon, que a 5.000 euros son 5 millones de euros diarios de Falcon, más o menos. O sea que claro, el coste no es una 5.000 por 5.000 por 10, 50.000. 50.000 euros, perdona, diarios, que fíjate lo que supones al cabo del año en los 2 años. Sí, ¿no? para Entonces, hacer viajes como el fin de semana pasado, por ejemplo, para ir de Sevilla a Málaga. sí. La A adherencias un meeting, universales Un que meeting, pagaríamos a otro con meeting, eso. No iba a un mitin, iba a mirar una Sí, cosa una que cosa estaba que pasando fue- y le interesaba mucho. Pero- ¿Qué cosa? No me acuerdo. Y había justo un mitin al lado. Exacto. Pero- Coño, ya que estamos. Digamos que la conclusión que se puede sacar, la conclusión razonable que deberíamos sacar todo esto es concienciar. Al final las emisiones se producen porque hay gente que emite, bien sea personalmente, bien en procesos, bien fabrilmente. Entonces hay que intentar convencer a todo el mundo de que intente reducir esas emisiones. ¿Podemos respirar menos? Eso Es usted también. un racionalista, tiene usted razón, lo que plantea usted es lo normal, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la desvergüenza del gobierno más sermoneador y más restrictivo que hemos tenido, vamos, que yo recuerde nunca, que hacen exactamente lo contrario de lo que predican hasta la saciedad y por lo tanto es una desvergüenza excesiva, digamos. Sí. Una cosa es que uno no esté de acuerdo ideológicamente con una línea de gobierno y la otra es que haga usted lo contrario que me está a mí prohibiendo, no, atándome de pies y manos. Eso es lo más lamentable. Y como es la hora, pues nos vamos a publicidad y mi amigo Félix me pondrá un piso en Marbella seguro. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Pues aquí estamos de vuelta. Se me pasaba por la cabeza la lista de disparates varios que propone Yolanda, eternamente Yolanda, para las próximas elecciones, no estas, que no ella no tiene el gusto, sino las que vienen, ¿no? Desde
La herencia universal ya no lo dice, claro, la herencia universal consiste en quitar la herencia a los demás, y yo creo que con todas las herencias de los demás repartiéndolas no salen los números tampoco. Pero otra de las cosas, ayer en la Comunidad de Madrid, en la celebración del 2 de mayo, héroes del 2 de mayo, vamos mal, eso es una cosa facha, o sea, los franceses eran gente estupenda. Daban los premios anuales, que dan medallas y dan reconocimiento a gentes en general de la comunidad, alguno de fuera, y había uno que era para el señor Kerr, no quiero decir el nombre propio porque no me acuerdo exactamente, pero que era el papá, ya saben, de aquella niña que desapareció, la encontraron en un pozo, fue una tortura. Diana Kerr, sí. Y finalmente Diana Kerr la encontraron, y ese señor, como algún otro, pugnando y echándole horas y una voluntad férrea alimentada por el dolor, me imagino en este caso a la pérdida, consiguió que la famosa ley de la cadena perpetua revisable. Prisión permanente revisable. Prisión permanente revisable, sí, a mí me gusta lo de perpetua, pero es permanente, sí, que suena mejor. Y que la señora, entre otras barbaridades, digamos, poco viables y simplemente engaños al uso, está diciendo que esta no es un engaño, porque esta si quiere la cambia, ¿no? Entonces, como igual que... Y no la han cambiado, ¿eh? Llevan ya 5 años, no la han cambiado. Bueno, pero ella a lo mejor sí, porque claro, empiezan a salir criminales y pasa otra vez algo, es como lo de la ley del sí es sí, ¿no? Que empiezan a salir gentes de malvivir y, claro, se preocupa hasta la parte socialista del gobierno, ¿no? Pues me imagino que la parte socialista del gobierno también estará poco de acuerdo con quitar la permanente revisable, pero ya lo han planteado. Entonces, algún día de estos, en La Verdad Desnuda, le invitaremos porque, bueno, pues porque hay cosas, hay gente que realmente pelea y consigue cosas importantes. En el ámbito hidráulico, un compañero nuestro, Paco Flores, funcionario, ingeniero de caminos y funcionario de la Confederación del Tajo por muchos años y un experto reputado y una persona responsable alrededor de su trabajo, consiguió al final en solitario a sus espaldas, de tiempo y de dinero, que las confederaciones hidrográficas no se trocearan por comunidades, porque que era una barbaridad conceptual. Es otro caso de persona que se echa a la espalda. Vamos a hacer, claro, ahí en ese caso, como él conocía perfectamente el percal de trabajar toda la vida en eso, en el caso del papá de Diana Kerr, ¿era? Diana Kerr, Sí, él se llama Juan Carlos Kerr. Pues, bueno, canalizó el dolor constructivamente haciendo una ley para evitar que, bueno, pues si de vez en cuando se localizaba algún canalla de los que hacen ese tipo de crímenes, que a ver, los hay, y los hay siempre, afortunadamente no hay tantos, pero los hay, está bien que estén a buen recaudo, pues bueno, después de mucho pelear, entonces frívolamente llega la señora, la ministra, sonrisas, y dice que no, que eso, que para qué, que hay que intentar reinsertarlos. Oiga, reinserte usted, bueno, se me iba a decir una cosa fea, a alguien de usted misma, ¿no? A alguien de la familia, reinsértelo si quiere por Navidad, pero no, o sea, a criminales confesos o no confesos, da lo mismo, demostrados y castigados y que están ahí después de asesinar cruelmente a personas y generar un enorme dolor. O sea, a mí la pena de muerte no me gusta. Pero la explicación que dan en Estados Unidos es que es para satisfacer el dolor de los parientes, ¿no? Se les ve ahí, como eso de las películas es como es, ¿no? Tienen derecho a mirar cómo se ejecuta al reo, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es excesivo, pero, hombre, que te quedes tranquilo sabiendo que la persona que ha causado tanto daño y ha quitado la vida de otras personas está en la cárcel, me parece algo necesario, porque si no, pueden pasar cosas. Y sobre todo, bueno, los malos existen, es una evidencia, y luego hay perfiles psicológicos que rayan lo patológico que no son reinsertables. ¿Cómo que lo rayan? No. Lo horadan profundamente. Bueno, pero algunos no tienen ni patología, simplemente ya sabe usted, perfiles criminales, son malos. Se llamaba, ¿no?, la serie. Simplemente son malos, y es verdad que no son reinsertables, y hay, bueno, pues psicólogos y psicópatas, psiquiatras que deberían estar ahí. No son psicópatas, son malos. Sí. Son personas malas, no es un tema porque de cuando son enfermedad. psicópatas tienen una enfermedad
su voluntad, o sea, no hacen el mal voluntariamente. Solamente llegan al gobierno. Pero hay, No, lo que pero ocurre es que hay personas que son malas y Sí. no son reinsertables. Lo que ocurre es que, fíjate, la potencialidad que tiene la inteligencia artificial y la computación cuántica y las nuevas tecnologías, yo supongo que en algún momento a la gente, igual que se le hace de pequeños nada más nacer un test para ver si tiene tal o cual enfermedad, se le hará un test para ver si la maldad está incluida en su historia. No sé si es un tema de hardware, si se nace malo. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Minority Report, sí. ¡Ey! Pero lo cierto es que Te da un escalofrío, fijaros el bien que se haría la sociedad si evitara que la gente que luego mata, viola o ejerce violencia por alguna tramitación previa se pudiera evitar. O una clase de mesocracia Sin tener decidiera que llegar acabar al- con los más Es inteligentes decir, fijaros para que que ahora, nunca les quitaran el ahora poder. lo que se hace es peligroso. ahora lo que se hace, lo que quiero decir es que ahora se hace la evaluación ex post. Este ha matado y ha violado por él y vamos a tal. Si se hiciera la evaluación ex ante, Peligroso. sería muchísimo mejor. Sí, Y sí. no de golpes, porque No, es para reforzar me la... han llamado varios oyentes que les ha quitado el tímpano hecho polvo, porque la gente ahora que oye ¿sabe usted? Que van con los cacharritos sí. de golpe, les ves dar unos sustos, dice don José Luis golpeando la mesa Nada, violentamente. manos abajo. Pues vamos a repasar unas cuantas cosas positivas, o Bueno, no tan positivas, pero que haya que positivas. saber. Bueno, pues mira, ¿Qué debemos saber? Cosas positivas, hombre, sí, alguna tenemos. Mira, por ejemplo, el precio del transporte marítimo, que sabes que ha sido una... Me tengo que traer 25 contenedores de calzoncillos y no sé cómo hacer. El precio del transporte de contenedores, exactamente, en las principales rutas mundiales, ha caído en abril de este año respecto a abril del año pasado en torno a un 70%. Hay rutas, por ejemplo, Shanghái-Rotterdam, en el que ha caído un 80%. Que yo la uso muchísimo, un esa. 84%. Shanghái-Génova en el 81%. Shanghái-Los Ángeles el 78%. La media es en torno al 70% y esto nos devuelve ya a, digamos, Al 19. precios pre-COVID, ¿no? De todas maneras, si me permites un comentario... ¿Qué remedio? Esa es una, digámoslo así, es la economía blanca, la que se conoce, pero lo que hemos sabido estos días, por ejemplo, es que hay trasvases de petróleo y de gas de tanques rusos a petroleros de otras empresas que se producen sin tocar puertos, es decir, que no entran... Como los marroquíes que nos venden... no se contabilizan en ninguna parte, ¿no? Y entonces resulta que con ese sistema Marruecos solo está exportando gas ruso a España y gasoil ruso. ¿Recordáis que se dijo cuando se hizo la prohibición europea de importar gasoil ruso, se dijo, uy, nos vamos a quedar sin gasoil y va a subir muchísimo de precio? Bueno, pues no solo no nos quedamos sin gasoil y no solo no subió de precio, sino que bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar toneladas de gasoil procedente de Marruecos que lo trae de Rusia y lo trasvasa de barco a barco. De negro para que pareciera de No, pero Nigeria. sobre todo a lo que voy es que el tráfico marítimo tiene un registro contable que pasa a la economía blanca, que es el que se produce en los puertos. Pero hay todo un tráfico marítimo de barco a barco. Ha habido siempre tráfico ilegal de cosas. Pero no es cosas. ilegal. Ellos lo que hacen es el trasvase, El digamos, ship to ship, en que aguas llaman. compartidas, en este Sí. caso, que se gestionan Que como no aguas puedes prohibirlo. internacionales. No está prohibido, es Claro. perfectamente legal. Luego ya entra a puerto marroquí, desde Marruecos entra como O entra materia directamente- prima marroquí a España. Claro. No, las grandes refinerías de gasoil que hay en Marruecos. No hay ninguna, les han cerrado todas. No me diga. En este momento no hay ¿De refinerías. verdad? ¿Y entonces de cómo verdad. hacen el gasoil? Pues ¿Está usted presumiendo es magia. que es ruso, que es del señor Putin? No, es magia. De es ese que magia. no queremos. Es magia, con la varita Eso está mágica. muy lo mal hacen. pensado. No, es magia. Bueno, pues Siga usted. estos precios, la caída de estos precios se debe por un lado a que se va normalizando alguna parte del mercado Claro. y hay menos atascos, etcétera, pero se debe sobre todo a que a raíz del COVID, digamos que ha disminuido la demanda de este tipo de transporte. ¿Ah, sí? Digamos que la economía está desglobalizándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, el transporte entre China y Estados Unidos, que son esas rutas Shanghái, Los Ángeles, etcétera, que es donde más ha bajado el precio, si nos fijamos en los precios de transporte, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, han bajado mucho menos, porque ahí sí que se mantiene la demanda. mantiene la demanda. Y sin embargo, la demanda de China pues ha disminuido mucho y esto es parte de lo que hace que los precios se hayan reducido. Dibuja, bueno, pues un nuevo... no es una vuelta al 2019, sino un nuevo escenario
en el que los precios bajan sí, un escenario buscado por Estados Unidos de desglobalización y desactivación de parte de las reducción exportaciones chinas, de la claro. demanda, efectivamente. Bueno, más cosas que tenemos. Estabais hablando del gas que Marruecos trasvasa, del gasoil, del diésel, etcétera. Pues esta semana se han publicado las cifras de exportaciones de gas natural de España a Francia y estamos batiendo todos los récords. Esto quiere decir que, subvencionado Francia, que ahora mismo... subvencionado por los españoles. En Francia hay un problema ahora mismo, que es que hay huelgas en las principales empresas de regasificación francesa, porque está todo el país en huelga. Y entonces nos están enviando gas en barco para que nosotros lo regasifiquemos y se lo enviemos por tubería a Francia. Y ahora mismo la situación es tal que estamos mandando más gas a Francia del que recibimos nosotros de Argelia por el Medgaz, por el gasoducto argelino, que ya sabemos que no está funcionando a tope. Al ralentí. Exactamente. ¿Y no sería el momento ahora para volver otra vez a poner sobre la mesa ese túnel para conectar el gasoducto con Francia, que los franceses no quisieron en su momento, ahora que ven que tienen esa dependencia? Siguen sin querer, porque los franceses piensan a medio y largo plazo, nunca a corto. Bueno, hay dos interconexiones, una por Irún y otra por Navarra, por la RAU, y estas dos interconexiones están ahora mismo funcionando a tope, ¿no? Estamos vendiendo a Francia, pues lo que te decía, la cantidad de gas que recibimos del Medgaz, ¿no? O sea... aunque no es el del Medgaz, sino que es el que recibimos en barco vía regasificación previa, ¿no? Estamos algo más de 190 gigavatios hora diarios enviando pues no es a poco, Francia, ¿no? Que es una barbaridad. Así que, pues esta es otra de las cualidades que tiene España, que demuestra su capacidad de regasificación y su capacidad de... Era la primera de Europa, ¿no? Pero también creo que hay una cuestión de precio, ¿no? Ahí va yo. En el sentido de que como la excepción ibérica primó el precio del gas en España, lo que Francia se está aprovechando de la rebaja que pagamos los consumidores españoles. Estamos que mandando nos la han quitado del gas y nos la han puesto en la luz. Es decir, el tope del gas nos lo han cargado en el recibo de la luz y se lo estamos financiando entre todos los españoles a Francia. Pero usted no lo entiende, doña María. Esto es para que vengan los turistas franceses, les estamos financiando para mantener bien la industria turística. Se lo damos en forma de luz barata y a continuación ellos vienen aquí a tomarse unas Coca-Colas y el sol. Un comentario de buena noticia. Algún hotel de Cataluña ha colocado en las duchas un reloj de arena que dura 4 minutos, con el objeto de que la ducha del turista sea de 4 minutos, porque se estima que un turista europeo cuando viene a España gasta 5 veces más agua por día que la que gasta en su ciudad. O sea, es una hortera. En alguna parte puede estar justificado por la necesidad de que al pasear, al ir a la playa, necesite más aseo. Pero claro. Pero entonces yo creo que volviendo un poco al tema de la concienciación individual generada abajo arriba, creo que ese tipo de muestras son muy buenas porque, digamos, conciencian a la gente de que no derrochen. Como ven ustedes, don José Luis, a pesar del tono crítico, tiene todavía fe en la especie humana. Le vamos a pagar también un médico le vamos a pagar. Don Diego. Bueno, pues mira, otra de las cosas que hemos sabido esta semana es que Portugal está poniendo en marcha un corredor logístico que parte de él pasará por España, que pretende unir el puerto de Sines, que es uno de los principales puertos portugueses, donde nació Vasco de Gama, el rey de las Indias, unir Sines con Badajoz y desde Badajoz, llegar al Mediterráneo, para unir Atlántico y Mediterráneo con un corredor ferroviario. Portugal se ha planteado... Una especie de lanzadera de contenedores, ¿no? Portugal se ha planteado este corredor, por lo menos lo que corresponde en su parte del territorio, como una de las prioridades de las infraestructuras del gobierno portugués, y esto va a hacer que llegue por fin el ferrocarril a Badajoz,
Gracias a los portugueses. Por el lado portugués. No desde Madrid, sino desde Portugal, ¿no? Exactamente. Pero para viajar en contenedor. Desde claro. Portugal para ir en contenedor. Bueno, Hombre, pues, se cabrá bien y estará bien. Les gustará, no viajar en nada, viajar en contenedor. Hombre, depende del vecino. Este plan se llama Plataforma Logística del Suroeste Europeo y Badajoz pues, va a convertirse en uno de los principales nódulos, ¿no?, de este corredor, de este canal seco ferroviario. Las inversiones por el lado portugués pues, son de cientos de millones de euros, 315 millones para el tramo Évora-Calla, 86 millones para la ampliación de la estación seca. Son obras que están ya adjudicadas. La estación seca no es el verano, han medido señores, bien, ¿no? es el puerto Los seco. trenes. Esperemos que En hayan realidad medido, se llama puerto seco. que hayan medido bien los trenes y que quepan todos por sus sitios. Una de las grandes empresas logísticas mundiales, que es Amazon, como todos sabemos, pues está ya instalando sus Claro. bases. Lo que se de llama operaciones. ser previsor y planificar. Uno de los grandes en proyectos de esta- Extremadura era una plataforma logística de Amazon. Es parte de este corredor. Del campo no nos dice usted nada. Hombre, yo lo que les puedo decir es que con esta sequía a nivel global, las materias primas blandas han subido un 20%. Les puedo decir que ahora mismo la ganadería está en estado de alerta. En toda España no hay pastos, no hay paja. No hay pasta, no hay pastos. Y bueno, cuesta una pasta pagar el Los pienso. pastos. El pienso ha subido más de un 22% porque todo el grano que se utiliza o viene de Estados Unidos o viene de Ucrania. Somos el país más dependiente de la Unión Europea de Ucrania. Por eso no pueden vetar la entrada sin arancel Si del nos lo grano quedamos ucraniano. nosotros todo y en paz, ¿no? Sí, bueno, los países de Visegrado, por cierto, ahí tenemos, los países de Visegrado son los países que antes eran de la Mittel Europa Europe, sí. soviética, y ellos han vetado esa importación de grano ucraniano sin arancel porque dicen que está tirando a la baja los precios de su propio cereal. Y esto puede sentar un precedente, porque nosotros con el acuerdo comercial que tenemos con Marruecos, pues digamos que también Podemos pedir tira... también lo mismo, Claro, ¿no? lo que pasa que en el sur no creo que nos dejaran hacer ese veto. Y hablando de seguridad alimentaria, no sé si saben que Marruecos hace ya 3 semanas prohibió la exportación de tomates para poder garantizar el abastecimiento de su mercado. El día que nosotros no tengamos huerta, no tengamos el campo de Cartagena y no tengamos para alimentarnos y Marruecos no nos quiera vender, ¿alguien me puede decir qué vamos a comer? Se me Mosquitos, ocurren ¿no? algunos órganos como Animal Lecter, Insectos. pero eligiendo el sujeto De la del víctima, gobierno, ¿no? eligiendo bien a la víctima. Una consecuencia indirecta de la carencia de pastos es que ya sabéis que ha habido una enorme cantidad de incendios forestales en Asturias y en Cantabria. Y yo no soy un experto en la cuestión, pero parece ser que hay una ley asturiana que permite a la zona forestal quemada transformarla en pastizal. Entonces, bueno, de alguna manera esto está produciendo indirectamente que Incendios. la carencia de Castilla y pastos... León está prohibido, el caso es el Claro, contrario. La ley eso de es. Montes de Castilla y León, en zona de incendios no se puede pastar durante 2 años. Eso es, en cambio Para, aquí... para evitar que para lo evitar quemen. que lo que entonces parece ser que en Asturias, y lo digo con muchísimas dudas, la ley que se hizo, que es una ley relativamente reciente, permite transformar en pasto. Seguramente recuperan una ley de Don Pelayo. No lo sé. El caso es que esa parece ser que es una de las razones, indirectamente consecuencia de la carencia de pastos, del aumento de incendios forestales, porque creo recordar que el dato era algo así como que el 80% de los incendios forestales de Asturias eran provocados por eso, por la transformar. Bueno, zona. si hubieran Con lo cual dejado también limpiar el bosque y hubiera no, pero habido también pastos había que pensar, naturales. porque a pesar de todo ha habido una desiderata tremenda por transformar en bosque lo que a lo mejor antes era un pasto. Y entonces, bueno, a lo mejor habría que pensar también en equilibrar un poco eso, ¿no? Hombre, es Para que mantener España, una que es cabaña. la tercera masa forestal de la Unión Europea, Claro. No, y el crecimiento. en tiene los un últimos crecimiento años. exponencial muy grande en los Muy últimos alto. años Entonces, por el abandono del uso del suelo. Claro, cuando además resulta que muchos de la reforestación tiene alguna utilidad, pero la mayor parte no la tiene. O sea, Es matorral casi es todo, matorral es casi la todo, y matorralización la del paisaje. reforestación, se hizo mucha reforestación en riberas de ríos para el chopo, para la pasta de la madera, con la que al final no se hacen cosas de madera, pero sí se hacen las cajas de la fruta y pasta de papel. Y bueno, yo creo que también ahí hace falta una cierta reflexión global sobre el equilibrio
en el territorio, o sea, Es que ordenar el territorio. gobernar es una reflexión Claro, global permanente claro. convertida en Claro, decisiones, claro. ¿no? Bueno, pues mira, hablando de las decisiones de gobernar, estamos ahora con la ley de vivienda que está ya aprobada por el Congreso y de camino al Senado, donde parece que no va a haber tampoco enmiendas importantes y que se va a aprobar rápidamente, pese a la oposición de los dos de los socios habituales de este gobierno, que son el PNV y el Junts per Cat, o el PDeCAT, en fin, la antigua convergencia, que no ven con buenos ojos esta ley, que por un lado porque invade competencias autonómicas y por otro lado porque tampoco están muy de acuerdo con el fondo. Y en ese sentido se ha publicado un estudio esta semana en el que se analizan 4 grandes ciudades en el mundo en el que se han puesto en marcha leyes similares a esta ley que aprueba ahora el Gobierno, que son Barcelona, Berlín, París y San Francisco. Y en todas ellas, pues lo que se ha demostrado, lo que dice este informe, es que estos topes al alquiler han encarecido las viviendas asequibles. Han reducido la oferta, sobre todo. Y además han hundido la calidad de todas las viviendas que están en alquiler, porque bueno, los propietarios pues no reforman las viviendas para mantenerlas y para tenerlas arregladas, ¿no? Bueno, en Barcelona ya sabe usted, lo salió el otro día, el 51% ha bajado la oferta de vivienda de alquiler. El 51%, evidentemente, lo subastan. Hay que ir allí no solamente dispuestos a pagar el precio que pidan, sino hay que llevar garantías estatutarias. El otro día comentábamos, hay un casting. El otro día comentábamos aquí que en la página de Idealista, que es una de las principales páginas de alquiler en España, el número de viviendas que se ofrecen en alquiler ha pasado de 290.000 a 200.000. En su página. En su página, que se ha reducido en 90.000 en los años que lleva Sánchez gobernando. Luego, más allá del precio o el tope que quieran poner a la mensualidad en el alquiler, se está produciendo un efecto contrario a la hora de favorecer la accesibilidad de las personas más vulnerables. Y es que piden tal cantidad de garantías que casi tienes que tener una entrada para un piso para poder acceder a un alquiler. Estamos hablando de 10 mensualidades. O sea, 8 para dejar en depósito, el mes corriente y el mes de fianza. Al final, ya no es solamente el precio, es que las garantías que están pidiendo los propietarios para evitar esa inquiocupación o esa sobreprotección a los inquilinos que no cumplen con sus obligaciones, pues están derivando en lo contrario a lo que pretendía la ley. Como hay poca oferta, pueden elegir. Porque si no, pues bajarían, ¿no? Y hombre, con tal de que no tuvieras pinta de asesino a sueldo o de que no tienes trabajo o de que no parece que vayas a pagar porque la gente no se fía de ti, que no ocurre con tantas personas, pues se encontraría. Ahora, como tienen 4 para cada piso, pues bueno, empiezan a subir el listón hasta que ¡pim! Venga, ahí. Claro. Como dices tú, los vulnerables son los... Otro de los problemas de esta ley, que es el tema de que se ha comentado tanto de los grandes tenedores, lo que están señalando los expertos es que al final la gente que quiera, digamos, invertir para poner casas en alquiler, le va a resultar mejor comprar una casa muy grande o muy buena, de mucha calidad, para alquilársela a un señor o una señora con mucho dinero. Un señor con mucho poder adquisitivo que alquilar 4 viviendas baratas, con lo cual lo que van a desaparecer también son las viviendas pequeñas y asequibles, porque para gente normal, si trabajadora. tengo 5 viviendas de 100.000 euros ya soy un gran tenedor, mientras que si tengo un chalet de 2 millones de euros pues soy no soy una... Lo que es curioso es esta forma de legislar que consiguen al final lo contrario de lo que persiguen, ¿no? Ha pasado con la ley del sí es sí, está pasando con la ley de vivienda. La última noticia, don Diego. Bueno, pues mira, parece ser que otra de las cosas que nos va a traer, me ha llamado la atención, la transición verde, es el giro alcista del precio del cobre. El cobre se está convirtiendo en una materia prima cada vez más cara. Para hacer tendido eléctrico bueno, pero cobre. No solamente para hacer tendidos eléctricos, sino que, por ejemplo, los vehículos eléctricos pues utilizan muchísimo más cobre que los vehículos tradicionales, los paneles solares utilizan muchísimo cobre y todas estas, digamos, transformaciones ecológicas o de transición ecológica, pues están haciendo que el precio del cobre se esté prácticamente duplicando respecto a hace un par de años, ¿no? Bueno, y espere usted el momento en que decidan algunos que las minas de cobre es una canallada que se abran como se abren y que no hay que tener cobre.
y tampoco hay que tenerlo otro. Hay un momento en que realmente la cueva será la única alternativa, ¿no? Efectivamente, pues además esto viene a decir, y hay estudios de Goldman Sachs, etcétera, que esta tendencia se va a ir acelerando y que hay que comprar cobre. El consumo mundial de cobre puede aumentar entre un 47 y un 57% en los próximos años, de aquí a 2030, ¿no? Esto puede ser además problemático, porque tampoco es que el cobre sea una materia prima que nos sobre y que tengamos... Sí, que no hay excedentes, y las minas, pues eso, son minas, y la minería es una cosa laboriosa. Muy mala. Bueno, al margen de pésima y horrorosa, es compleja, no es una cosa que puedas montar una plantita en 6 meses, ¿no? Sí, y además también nos producirá una gran dependencia de China, de donde procede ahora mismo el 40% del cobre del mundo, ¿no? Para más INRI. Para más INRI. Toda la planificación occidental en relación a la transición energética ha sido, yo me imagino, millones de chinos, es decir, 4 gatos desde el punto de vista de China, millones de chinos muertos de la risa en el suelo, ¿no? Sí. Pues diciendo, bueno, no, contra ellos, y a continuación, por favor, vendernos de esto, por favor, vendernos de lo otro, baterías, cobre, paneles... Recordar la historia... Todo, fíjense lo que he dicho, baterías, cobre y paneles solares, todos son chinos prácticamente. Sí, porque recordar la historia del presidente Pujol cuando fue a China y quiso presumir... ¿En qué hotel se hospeda? El número ¿no? de habitantes, y dijo, es que en Cataluña somos 6 millones, le dijo entonces debía ser el Deng Xiaoping. ¿Y en qué hotel están ustedes? ¿En qué hotel están? Muy bien, pues nada, solamente comentar que no solamente el cobre, sino también el cobalto, el níquel, el litio, etcétera. Y el tiempo dependen también es escaso de y se acaba, amigas, amigos. Esta noche en La Verdad Desnuda tendremos cosas muy interesantes con Ágata Ruiz de la Prada y don Lorenzo Bernardo de Quirós. Hasta esta noche.